esta mañana seas con Yannick, que le des precisión para manejar tu palabra, Señor, y que esa palabra apunte a nuestros corazones, Señor, y que esa obra que tú estás haciendo día tras día, transformarnos poco a poco a la imagen de Cristo, siga surtiendo ese efecto, Señor. Que a medida que escuchamos tu palabra, Señor, a través de Yannick, podamos menguar a todo lo que somos, así como Cristo se despojó de él mismo, para que nosotros podamos recibir más de ti en nuestros corazones, Señor. Transfórmanos todos los días, Señor, y ten misericordia de nosotros. Guía a esta iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hello. Gracias por las canciones. Fue un momento muy bonito de adoración. ¿Quiénes se sabían la canción de Tu Mirada? Levanten la mano. ¿Quiénes no se la sabían? Es una canción vieja que se cantaban antes. Y siempre, realmente no siempre, pero esa canción me llama la atención porque dice: tu mirada me llena de tu paz. Entonces, es impresionante, gracias a Dios por eso, de que su mirada, que ve todo en nosotros, lo que debería es llenarnos de un miedo impresionante, pero realmente nos llena de paz. Entonces, me pareció muy linda esa canción por eso. Bueno, algunos diríamos que sea de las clases. Bien, entonces hoy vamos a terminar ya la serie, la Carta de Santiago. Este es el 10º mensaje que se predica. Yo pensé que íbamos a hacer 7, creo que fue en un momento 7, 6, 7, pero bueno, se hicieron 10, ¿verdad? Y con Dios no 11. pero bueno, hoy vamos a leer del versículo 13 al 20 del capítulo 5, los últimos 8 versículos de la Carta de Santiago. Entonces, vamos a entrar de una vez porque vamos a decir que hay una especie de introducción luego de, o sea que podemos empezar a leer el versículo 13 del capítulo 5 de la Carta de Santiago. Dice así: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, quiero ver 2 cosas, cada cosa dividida en 3. Entonces, el primero son 3 características de la oración. Aquí el centro de este pasaje es la oración, ¿verdad? Yo creo que eso queda claro. Puede que no quede un poco claro el 19 y el 20, pero como veremos también. Entonces, vamos a ver 3 características de la oración. Primero, que es para todo momento. Segundo, que es algo no solo individual, sino corporativo. Y tercero, que es poderoso. Y luego vamos a ver 3 características, ¿verdad?, de cómo debemos entonces orar.
Y esa oración nuestra debe ser una oración de fe, no debe ser trivial y debe ser ferviente. Y ahora vamos a ver qué quiero decir con cada una de estas cosas. Pero vamos a empezar por el principio, ¿verdad? 3 características de eso que la oración es. Y el primero que veíamos es que es para todo momento. ¿Y dónde vemos esto? En el versículo 13 y 14. Sufre alguien entre ustedes que haga oración. Está alguien alegre que cante alabanzas. Está alguien enfermo que llame a los ancianos para que oren por él. Entonces, vamos a recordar un poco el contexto para ver, oye, pero ¿cómo así que eso es para todo momento? El versículo 13, ¿verdad?, conecta con el versículo 10 que veíamos el domingo pasado, cuando en el versículo 10 decía que tomen ejemplo de aflicción a los profetas, ¿verdad? Y luego mencionaba a Job. Recuérdense que hablamos de que hay que tener paciencia, ¿verdad?, durante el tiempo que estamos aquí. Entonces, esta palabra de la aflicción de los profetas es la misma que el que sufre aquí en el versículo 13. Entonces hay una conexión que hace Santiago, que luego de ver la carta, no sé si se han dado cuenta, que no es algo como mucha gente entiende, que Santiago lo que está dando son como muchos principios aislados a través de toda la carta, que realmente no es así. Hay un hilo conductor que mantiene cierta consistencia, cierta coherencia en la carta. Pero bueno, entonces aquí este versículo 3 se conecta con este versículo 10. Santiago está todavía en la misma idea. Es la misma palabra de aflicción a los profetas, aquí al que sufre. Es decir, el contexto todavía está en esta sombrilla de la exhortación a ser pacientes, ¿verdad?, esperando la venida del Señor. Así cerramos el domingo pasado. Esa misma sombrilla, ¿verdad?, tiene aquí a los profetas que sufrieron y a Job que sufrió, y decía, viendo el resultado del proceder del Señor, que es muy compasivo y misericordioso. Y ese resultado veíamos que se completa en la venida del Señor, no aquí, ¿verdad? En la canción, que su fidelidad sigue persiguiéndome y nos seguirá persiguiendo hasta que llegue esa segunda venida. Y gracias a Dios por eso. Entonces, viendo este contexto, vamos a ampliarlo un poco y de esta manera también podemos no resumir, ¿verdad?, pero sí venir desde el principio, ¿verdad?, y terminar aquí en este pasaje, que entiendo que también era de alguna manera la intención de Santiago. Él empezaba en el capítulo 1, ¿verdad?, diciendo que el sufrimiento nos lleva a ser perfectos, completos, teleios era la palabra, y nos lleva a ser así, esa perfección, ese wholeness, ese ser completo, al producir en nosotros ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Eso era lo que producían las pruebas. Había que tener sumo gozo por la paciencia. Y luego al final de la carta, Santiago dice que lo que tenemos que tener para todas estas pruebas que vamos a tener en el interín, en lo que llega a la segunda venida, ¿qué es? Paciencia. O sea que estas pruebas lo que hacen es prepararnos, ¿verdad?, como veíamos en ese momento. Y Santiago decía, si no tenemos sabiduría para soportar esas pruebas, bueno, pues que son las que producen esa paciencia, que se la pidamos a Dios, con fe, sin doble ánimo, sin duda, ¿verdad? Esa paciencia es lo que nos vamos a necesitar para soportar todo eso. Y todas esas pruebas, en esta espera, se pueden presentar de diversas formas. Y en la carta, Santiago menciona un montón de estas, de hecho. La prueba relativa a lo material, la prueba en las relaciones, en el hablar, que si yo no controlo mi lengua, que si controlo mi lengua, que si vivo con sabiduría, si no vivo con sabiduría. Son las circunstancias en las que se verá lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y veíamos en el capítulo 1 y capítulo 2 como Santiago decía que si verdaderamente vamos a hacer las cosas bien, tenemos que ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Y de hecho reforzaba eso en el capítulo 2 diciendo que si de verdad decimos tener fe, tenemos que ver esa fe en nuestras obras. Decía, eso no se queda solamente en el hablar. Entonces estas pruebas, también mencionaba, cuando en medio de ellas, o sea, arrecia, ¿no?, ¿verdad?, que ese horno sube y el enemigo también está, nuestro corazón ya está caído, entonces decimos, oye, espérate, que yo también voy a pecar, pues Dios me está probando, y dice, no, espérate, te voy a probar, pero Dios no te tienta. ¿Okay? Y él así es esa salvedad también. No podemos culpar a Dios. No podemos culpar a Dios cuando esa prueba nos exprime y lo que sale de nuestro corazón es pecaminoso. Eso es lo que quiere decir Santiago. No puedes culpar a Dios por eso, porque eso está en tu corazón. Eso no es de Dios, eso es tu corazón que expulsa eso, y para eso las pruebas. Entonces, por eso decía que en ese momento hay que orar a Dios por esa sabiduría, ¿verdad? Y decíamos que hay que sacar ese pecado de ahí, hay que controlar la lengua, por ejemplo,
para que ese pecado no se acomode, ¿verdad? Santiago entonces sigue tratando de englobar todo en una acción de respuesta, que de hecho ya lo había mencionado en el capítulo 1, que decía pedir a Dios por sabiduría, y esa acción es la oración. En cualquier circunstancia, en cualquier prueba, debemos orar. Dicemos que cualquier prueba puede ser cualquier, de hecho alguien decía que era cualquier cambio de circunstancia en nuestra vida, puede ser una prueba, no solamente las cosas malas, también las cosas buenas. Dice, aquí lo dice Santiago. El que está sufriendo, que ore. El que está alegre, que cante alabanzas, que es otro tipo de oración. Nuestra respuesta primera a cualquier circunstancia en la que estemos pasando debe ser mirar hacia arriba, debe ser la oración, debe ser la conversación con Dios. Y aquí, estos versos del 13 y el 14, yo creo que no es solo en tristeza y en alegría, sino que la idea de Santiago es que es en todo momento, ¿verdad? De hecho, por la forma en que lo dice, alguien entre ustedes tiene esto, ¿verdad? Está sufriendo, pues que ore. Alguien feliz, y como corta esa palabra ya. Alguien está sufriendo, que ore. Alguien feliz, que ore, ¿verdad? Alguien enfermo, y entonces se expone. Eso es como queriendo decir, yo pensaba más o menos un ejemplo de cómo ilustrar esto. Entonces, una persona que está en una conversación normal y alguien te dice, mira, que yo estoy un poco estresado, ¿sabes? Por cosas que me están pasando, y tú dices, no, oye, tú tranquilo, no, que me siento mal, tú sabes, de enfermedad. Y dice, no, mira, tú tienes sed, bebe agua, tú tienes hambre, come, tú tienes sueño, acuéstate temprano, ora y duerme tranquilo. ¿Sabes? Como diciendo, olvídate del mundo. Santiago está tratando de decir aquí, en cualquier circunstancia, ora. En cualquier situación de nuestra vida, la herramienta básica, ¿no? La oración. Y recuerden que esto venimos del pasaje en el capítulo 4, en el que se estaba condenando que no se considera a Dios en nuestros planes. ¿Verdad? Capítulo 4, 17, 18, 19. Decía, no, es que no importa la circunstancia en la que estés, lo que tienes que tener pendiente es que Dios está. Tu primera reacción es hacia allá, porque es su voluntad y no la tuya la que va a terminar pasando. Entonces, si estás sufriendo, ora. Esa palabra no es específica, no te dice el contenido de esa oración. Lo que Santiago lo deja precisamente abierto. No te está diciendo, ora por sanidad, eso luego lo vemos con los enfermos, pero aquí no está diciendo, estás sufriendo, no, ora porque Dios te lo quite, no está diciendo eso. No está diciendo, ora para que pase rápido, no. Tampoco está diciendo, ora para que el Señor te enseñe lo que tienes que aprender, no. Santiago lo deja abierto, ora. Eso es lo que tienes que hacer, orar. Y luego dice así mismo en alegría, cantar alabanzas, una forma de oración. Y esto de hecho se nos olvida más, porque es más fácil olvidarse de Dios cuando estamos bien que cuando estamos mal. Porque cuando estamos mal, queremos agarrarnos de alguien, ¿verdad? Y Dios, que su fidelidad nos sigue persiguiendo, siempre está, gracias a Dios. Pero cuando estamos en alegría también, nuestra primera reacción debe ser dar gracias, alabar, adorar. Y se nos olvida esto. Alguien decía, no recuerdo quién, creo que lo oí del pastor Miguel Núñez, que cuando preguntaban ¿cómo estás? Él decía, no, estamos mejor de lo que merecemos. Él citaba a alguien, pero... Sí. ¿Verdad? CJ. A CJ, gracias, CJ Mahoney. CJ Mahoney, cuando le preguntan ¿cómo estás? Él decía, yo estoy mejor de lo que merezco. Y es verdad. Y es verdad. Cuando cantamos la canción, tu fidelidad sigue persiguiéndome, o sea, es que la fidelidad de Dios es tal, ¿eh? Y muchas veces pensamos, sí, tú me has sostenido en esta prueba, en esta otra prueba, en esta tal. Y eso es verdad, pero lo principal es que su santidad no nos ha consumido todavía. Y de hecho, para los creyentes, no nos va a consumir. ¡Wow! Entonces siempre estamos mejor de lo que deberíamos estar. Entonces en esa alegría canten alabanzas. Y luego dice, y en enfermedad también orar a Dios. Y es verdad que dice, para ungir con aceite, pero ungir con aceite en el nombre del Señor. El foco de este pasaje no es la unción con el aceite, aunque vamos a hablar un poco de eso ahora, pero no es la unción con el aceite, es la oración. La oración debe caracterizarnos.
yendo a donde Dios constantemente, sometiéndonos a Él, a su voluntad, no la nuestra. Eso es la oración. Es lo contrario a lo que estaba en el capítulo 4, de decir, a ver, yo el año que viene voy y haré tal cosa y pondré un negocio, como mencionaba, ¿no? Y ganaremos dinero y tal. Dice, no, si Dios quiere, y viviremos, y entonces haremos tal o cual cosa. Eso es someterse a esa voluntad de Dios. Eso es la oración, reconocer eso. Y debemos hacerlo en toda circunstancia. Y es lo primero que vemos aquí. La oración es para todo momento. Estamos tristes, tenemos sufrimiento, estamos alegres, estamos enfermos. Y ahora vemos también que es entre todos y para todos. Porque dice aquí que el que está enfermo, del versículo 14, que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y si el Señor quiere lo levantará. Si ha cometido pecados, serán perdonados. El versículo 16, por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Aquí no podemos escapar de la idea del cuerpo, de lo corporativo que Santiago está aquí mencionando. El versículo 13 lo introduce, sufre alguien entre ustedes. El versículo 14, el enfermo entre ustedes que llame a los ancianos de la iglesia. El versículo 16, confiesen sus pecados y oren unos por otros. Esto es entre todos. Para Santiago la oración no era solamente algo individual. Sí, es algo personal, pero es también corporativo. Yo comparto mi sufrimiento, mi alegría, mi enfermedad, yo la comparto con la iglesia. Yo me apoyo en la iglesia en momentos de necesidad. La iglesia está ahí para mi momento de necesidad. Yo me apoyo, pero la iglesia tiene que estar ahí. Porque llaman a los ancianos, pero los ancianos van. Los ancianos de la iglesia. Yo confieso mis pecados a los hermanos de la iglesia. La iglesia ora por esos pecados también, por la consecuencia, por la liberación de esos pecados, hermanos que han caído. La vida cristiana no es de orar solo en mi casa, venir el domingo y luego me devuelvo a mi casa y la iglesia no conoce nada de mí. Eso no es. Mis problemas, mis necesidades, mis enfermedades, mis tristezas, mis sufrimientos, mis logros, mis gozos, mis pecados. Se decía antes mucho más que ahora, pero yo creo que todavía se dice que la vida cristiana, que Jesús te invitaba no a una religión, sino a una relación. Y sí, eso es cierto, pero hay que decir un pero grandísimo, porque hay muchos aclarando. Como comentaba un hermano ahorita, sí, suena de una forma, pero hay que ver contenido detrás, porque suena bien. Hablamos de otra cosa, no de esto, pero por algo similar. No es una religión, es una relación, sí es verdad, es una relación, porque es una relación personal con Jesús que te está invitando, y eso es cierto, pero no es verdad que es para estar aislado. Entonces cuando se dice que te invita a una relación y no a una religión, lamentablemente muchas veces la idea es tú y Dios resuelvan en tu habitación y tranquilos. Y no, es una herejía, de hecho, eso no es bíblico. Y ahora lo vamos a ver. Dios no nos llamó a una relación personal con Él solamente. Sí, nos llamó a una relación personal con Él, pero no hasta ahí. De hecho, es mucho más. Y vamos a hacer un recorrido rápido a través de toda la Biblia. A ver si eso cabe en una sola oración, rápido y a través de toda la Biblia. De que la intención de Dios siempre fue una relación corporativa. Vamos a ver, Génesis 1, el principio, ¿no? Dios creó en Adán, pero una humanidad. Sí, claro, la palabra de hecho, Adán, también se traduce como humanidad, mankind. No solamente esta persona, sino una humanidad. Claro, hay que empezar por uno. Empezó por uno. Pero la idea no era ese solo. Vamos adelante, para ir muy rápido. Génesis 9, Noé. ¿Verdad? El pacto que hizo Dios con Noé. Pero cuando tú lo lees, dice, ese es mi pacto que hago con ustedes. No contigo, Noé, con ustedes. Génesis 12. Bueno, el pacto con Abraham. Bueno, eso fue con Abraham. Bueno, vamos a decir que sí, que fue con Abraham. En 12:2, Dios le promete a Abraham una descendencia. Pero en el 12:7, y a tu descendencia daré esa tierra. Ya inmediatamente pasa a muchos. Ya no es solo con Abraham.
Pero no en el 17, ni en el 21, 22, con sacrificio de Isaac, no, en el mismo 12. Yo te voy a dar a ti una descendencia y a tu descendencia de esa tierra. O sea, voy a través de ti, pero es con ellos. Éxodo 19. Éxodo 20, que están los 10 mandamientos, ¿no? Primera vez que el pueblo judío recibe los 10 mandamientos, Moisés en el Sinaí, pero en Éxodo 19 ya Moisés está en el monte Sinaí. Y le dice, oye, baja y dile al pueblo y tal. ¿Y qué le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo? Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras di a los israelitas. Ustedes, un pueblo. No tú solo, Moisés, y tú y Aarón. No, ustedes. Pero bueno, eso es el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Que era con el pueblo judío. Pero a ver, que el Nuevo Testamento no es una cosa... Bueno, sí, dice Nuevo Testamento, pero no es algo que sale de la nada desde cero. De hecho, el Nuevo Testamento es básicamente la interpretación del Antiguo. Entonces, ¿qué dice el Antiguo de esto que va a venir nuevo? En Jeremías 31, vienen días en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Versículo 33, pondré mi ley dentro de ellos y en sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No mis personas individuales, no, mi pueblo. Vamos al Nuevo Testamento entonces. Lucas 22, ¿verdad? Que es la última cena, cuando Jesús establece el sacramento de la Eucaristía, de la comunión, el nuevo pacto, ¿verdad? Versículo 19, este es mi cuerpo que por ustedes está. Versículo 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y puedes decir, bueno, sí, lo que pasa es que hay varias personas individuales, ¿verdad? Y la relación es con cada uno de ellos individuales. Bueno, pues vamos a seguir, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré que mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia. Mi grupo de personas sacados fuera. Primera de Pedro 2. Versículo 7, 5, 6, 7. Cristo es la piedra angular, nosotros somos las piedras vivas, ¿verdad? Que van encima de esa piedra angular con la cual será edificado el edificio. O sea, Cristo es la piedra angular y nosotros somos las piedras vivas que van edificando el edificio, no una piedra por allá y otra por acá y otra por acá, no. Estamos edificando algo encima de algo, todos juntos. Tito 2.4, ya con esto termino. No es sermón, sino es una sección. Ya quisiera ustedes. Él se dio por nosotros, dice Tito 2.4, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En ese de hecho, 1 Pedro 2.9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre es con todo, siempre es corporativo. Nunca ha sido, claro, la salvación sí es individual, pero ¿de dónde es que hoy se saca esto? De que es una relación y no una religión y que tú solo en tu casa con Jesús y con Dios y ya que ahí te quedas y tal. ¿De dónde sale eso? Eso no sale de ningún sitio de la Biblia. Eso es tomar un pedazo, ¿verdad? Y sacarlo de su contexto para justificar algo, y justificar algo malo, de hecho, porque eso no es bueno. La vida cristiana no es para vivirla aislado. Si vemos de hecho la carta de Santiago, todos los problemas que Santiago está mencionando son de relaciones. Todos los problemas son, bueno, que tú no controlas tu lengua, entonces tienes un problema con el otro. Bueno, que tú eres celoso, entonces tienes un problema con el otro. Bueno, que entonces viene alguien aquí que con ropa esplendorosa, y entonces le hacen un trato especial. Siempre es un problema con el otro. Entonces, la mejor solución es que cada uno se vaya para su casa. No. Pues si fuera así, no hay que escribir la carta. Pero que nosotros solo, bien decía un historia interesante, de por qué esto tampoco es una solución, y es una historia ficticia, evidentemente, pero bueno, que alguien se encontraba, una persona se fue a una isla, se cayó en un barco, ¿no? Se subió el barco y él quedó en una isla parado, y al tiempo, cuando lo encuentran, van a preguntarle, oye, ¿cómo sobrevivió? No sé cuánto, el tipo está haciendo todos los cuentos, mira, yo hacía esto, yo hacía aquello, yo hacía aquello, aquí vivía, no sé cuánto. Entonces, tiene algunos
estructuras, vamos a llamarle edificios, pero tiene algunas estructuras en las que hacía sus días a día, ¿no? Y bueno, ahí dormía, y almacenaba su comida, etc. Y una le pregunta que ve una estructura por ahí y le dice, ¿pero y esto qué es? Y dice, no, esa es mi iglesia, como decirle así, donde yo oro, ¿verdad? Y le siguen preguntando, y después hay otra ahí atrás y le preguntan, pero ¿y aquella que? Dice, no, esa es la iglesia donde yo iba antes. Pero es que ya, ¿saben? La gente ahí como que nos desconectamos, ¿sabes? Y él estaba solo en la isla. Porque el problema no son los otros, de hecho. El problema soy más yo que los otros. En la generalidad de los casos. De hecho, Dios mismo no es una persona aislada. La Trinidad tiene 3 personas que desde la eternidad tienen una relación. Por la misma naturaleza de Dios, no tiene sentido que entonces el cristiano quiera vivir aislado. No lo tiene. No es bíblico. Entonces, yo creo que esa es otra advertencia de Santiago que podemos sacar de la carta. Si tú no te sientes parte del cuerpo de Cristo para compartir tu sufrimiento, tus alegrías, tus caídas, tus enfermedades, para interesarte tú por el otro, no solo ellos por ti, sino tú por el otro también. Si tú no eres efectivamente parte y quieres ser parte del cuerpo de Cristo, puede ser que no seas salvo. Puede ser que te estés engañando. Cuidado. Santiago no da espacio para otra cosa aquí, ¿verdad? De hecho, él no dice esto, yo lo estoy sacando porque pareciera como que si yo voy a decir eso, Santiago me estaría respondiendo, pero yo ni que eso es obvio, pero tú no tienes que mencionar eso. ¿A quién se le ocurre pensar eso? Yo voy a decir, Santiago, que tú no estás aquí, porque hoy la gente cree de verdad que eso puede ser. Y por eso se puede sacar eso de la Biblia, por eso Santiago lo pone aquí, porque aunque para Santiago el autor esto puede ser una cosa impresionante, para Dios no. Dios sabía que eso iba a pasar y por eso escribe su palabra. Entonces esta es otra advertencia. Si lo vemos en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, no era para nada algo individual. En lo absoluto, todo lo contrario. Hechos 1:14. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Todos unánimes, entregados de continuo a la oración. Vamos a expandir eso. Hechos 2, 46-47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y la sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. En ese mismo pasaje, de hecho, en el mismo capítulo decía que compartían las cosas entre todos, que nadie tenía nada para sí, sino que era lo de todos, era para todos. Eso es una idea que hoy, no, o sea, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es que eso se hace? Está bien, yo lo quiero, pero ¿cómo se hace eso? Eso no tiene nada que ver con mucha gente de hecho usa ese pasaje para hablar del comunismo. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con nadie, algo central orquestando todo como si sería un gobierno y tal. Eso es algo de aquí, de nosotros aquí. Para esta era, ¿verdad? Pues eso, no sabemos ni cómo empezar. Pero eso era así, ahí. ¿Ok? Eso no era algo individual, era corporativo, era de grupo. Entonces, esto de que no es una relación, bueno, es una relación, no una religión. Es una relación y una religión. ¿Y cómo una religión? Bueno, vamos a ver la definición de religión: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. Tenemos eso, ¿no? De sentimientos de veneración y temor hacia ella, que también tenemos. Y de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente en relación al sacrificio para darle culto, ¿sí o no? Sí. ¿Ese sacrificio? Sí. ¿Qué dice Romano? Presenta tu cuerpo como sacrificio. Entonces eso está ahí. Entonces no podemos decir que no tenemos una religión. Eso no tiene sentido. Eso puede sonar moderno, hip, chic, yo no sé cómo le quieren poner, pero bíblico no es. De hecho, algunos creyentes del primer siglo empezaron
inmediatamente empezaron a decirle que era no una religión, no, una secta. Que es peor, de hecho, no llegaba en religión. Le decían que ellos eran del camino, en Hechos 9. Pablo le empezó a caer atrás a quienes, a la gente que eran parte del camino. Lo identificaron como algo. Eso no era un grupito de gente por ahí loca, cada uno por su lado, no. A ver, para traer el péndulo, ¿no? No es que tú no te puedas aislar por un tiempo para algo. De hecho, esos momentos de aislamiento se usaban en la palabra. Jesús lo hizo, Moisés lo hizo, Pablo lo hizo. Pero son, y quiero decir casi exclusivamente, pero me atrevería a decir que son exclusivamente, pero vamos a decir casi exclusivamente, ¿para qué? Para orar. Jesús se aislaba para orar. Se fue toda una noche a orar antes de elegir a los 12 discípulos. Se fue 40 días en el desierto a orar antes de empezar su ministerio. Moisés estaba en medio de la gente. De hecho, tenía tanta gente y tenía que tratar tanto con temas de gente que tuvo que venir su suegro y decirle, brother, tú no puedes coger eso tú solo. Busca gente sabia entre el pueblo para que te ayuden también, porque tú no puedes. Pablo se aisló con Jesús, pero después volvió a estar siempre con los hermanos. Y si leemos las cartas de Pablo, si leemos el libro de los Hechos, Pablo era un tipo de gente. Yo no estoy diciendo que todos tenemos que ser tipo de gente, porque hay gente que es un poquito más, vamos a llamarle reservada, no quiero decir, ¿cómo se llama la expresión? Extrovertido, introvertido. Hay personas que son menos y tal. Sí, eso puede ser, pero dentro de eso, no hay una justificación para el aislamiento. No lo hay. Punto, se acabó, no lo hay. Yo no lo veo en la palabra de ninguna manera. No podemos utilizar estas cosas para justificar, lo diré, nuestro deseo pecaminoso, porque eso es un deseo pecaminoso. Entonces, la vida cristiana no es una vida solitaria. Sí, la oración personal, el tiempo de oración personal con Dios es la línea de vida del cristiano. No estoy diciendo que no. ¿Okay? Claro que es la línea de vida, ¿no? En construcción, por lo menos, cuando está en un edificio alto y tal, que tiene que caminar por los bordes de la pared, tiene que tener un gancho. Te agarra a ti, a la estructura, no sea que te rebale y te caiga. Es una línea de vida. ¿Verdad? Si hay que rescatarte, tiene un río, una cosa, la soga que te tiran, es una línea de vida, un lifeline. La oración es la línea de vida del cristiano. Individual. Esa línea se agarra tuya, ¿verdad? Y te agarra a ti. Eso es correcto, eso es verdad. Eso es bíblico, no estoy diciendo lo contrario. Pero la vida cristiana no es una vida en solitario, no lo es. Y la vida de oración tampoco, siendo la oración algo tan central en la vida cristiana, no tampoco puede ser algo solitario solamente. Una vida corporativa. Cuando digo corporativo es cuerpo, de ahí que viene. Entendemos el corporativo como empresa y tal, pero no, es cuerpo. Si no tenemos esa relación con el cuerpo, pues no estamos bien como cristianos. Santiago deja entender esto aquí, incluso en la oración, que puede ser lo más personal que tenemos con Dios, y lo es. De nuevo, no digo que no, eso es cierto, pero no es exclusivamente individual, ¿verdad? Y si no lo vemos así, Santiago dice, watch out, warning, cuidado, pongan atención. Entonces ese es el segundo punto. El primero es la oración para todo momento. El segundo, que la oración es entre todos y para todos. Y el tercero, que la oración es poderosa. El versículo 15 dice, la oración restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. El versículo 16, la oración puede lograr mucho. La nueva versión internacional dice, es poderosa y eficaz. Y de hecho, ¿qué tan poderosa y eficaz? Santiago inmediatamente pone de ejemplo a Elías, que dice, paró la lluvia por 3 años y medio. 3 años y 6 meses, ¿verdad? Impresionante. Entonces, bueno, si vemos aquí lo que dice Santiago, ¿no? Esta oración restaurará al enfermo, pues bueno, podemos hacer, ¿verdad? ABC. La Biblia dice que una oración de fe restaurará al enfermo.
Pues yo oro con fe, ungiendo al enfermo, y el enfermo se restaura y se salva. ¿Sí o no? Es así. ¿Sí o no? ¿Verdad? Quiero que digan, atrévanse. Ahora tienen miedo. Ahora nadie se va a atrever. Pero yo me voy a atrever. ¿Sí? Eso es lo que dice. Pero si vemos la experiencia, de hecho, no entremos también en la palabra, vamos a ver la experiencia. ¿Es así siempre? Tú dices, Yannick, ¿qué son así siempre? Bueno, pero que la Biblia dice eso aquí. Bueno, pues entonces hay un problema con esa interpretación de lo que aquí dice, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a ver qué es esa oración de fe, ¿verdad? Y tiene algo que ver con esta unción y tal. Porque la Biblia no se equivoca. Y si vemos la experiencia, la verdad que no es así. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de las veces que se dice que es un engaño. Me atrevería a decir eso. Porque es como evidente, pero se sigue insistiendo. Pero bueno, vamos a entrar a ver qué dice la Biblia, que es lo importante. Vamos a ver el pasaje, vamos a ver el contexto, vamos a ver qué es la oración de fe, la oración del justo, ¿verdad? Y vamos a hablar también de esa unción con aceite, porque ya hablo de unción con aceite, ¿verdad? Pero vamos al revés, primero con la unción con aceite. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes donde sanaban enfermos que no tenían que ungirlos, ni tenían que venir ancianos. Jesús sanaba enfermos, a veces solo hablando, a veces tocando, a veces usando utilería, props. ¿Recuerdan el ciego que Jesús escupe? En la tierra hace lodo y ese lodo se lo pone en los ojos, entonces. Y a veces sin tocar ni hablar ni nada, porque está la mujer esta que tenía flujo, que le toca la ropa. Jesús, obviamente lo sabía, pero Jesús dice, oye, que poder salió de mí, y Jesús ni habló con ella. Entonces, esta fórmula de orar y ungir, bíblicamente no puedo concluir si es así siempre, porque estamos viendo en la Biblia que no es así siempre, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problema, que si aceptamos esto como una fórmula, tendríamos que aceptar también que es la oración de los ancianos que perdonan los pecados, ¿verdad? Porque bueno, si los ancianos oran y ungen con aceite, este Señor se sana y se le perdonan los pecados, entonces bueno, pues entonces los ancianos, o sea, si seguimos esa lógica, pues los ancianos también perdonan pecados. Y ahí sí hay un problema grande. Que otras, vamos a llamarle, denominaciones, de aquí se basan para muchas cosas. Para el tema de la confesión, la Iglesia Católica, por ejemplo, se basa aquí en el tema de la confesión. Tiene otros pasajes, pero utiliza eso para el tema de la confesión de los pecados, para el tema de la unción de enfermos. Este es él. O sea, que de hecho aquí no dice que esta persona se va a morir. Pero bueno. Pero algunos pueden decir que esto es una enfermedad espiritual. Dice, bueno, Yannick, que cuando están hablando de la unción, ¿sabes? De esta persona que está enferma, ¿verdad? Y de hecho, hay algunos comentaristas, muy respetados también, que interpretan esto como que esta persona realmente tiene una enfermedad espiritual. Pero, a ver, dentro del contexto se me hace difícil concluir que es así. Yo creo que es una enfermedad física, aunque ciertamente, y eso lo vemos en la palabra, el pecado te puede llevar a una enfermedad física. Eso es cierto, ya sea por consecuencias, vamos a llamarle meramente naturales, ¿verdad? Un día te va de parranda, una borrachera grandísima, y el otro día tienes un dolor de cabeza impresionante. Eso es una consecuencia de eso que fue pecado. Puede ser por consecuencias, vamos a llamarle, para que, no porque necesariamente es así, pero para que entiendan lo que quiero decir, psicológicas. ¿A qué me refiero con psicológicas? Bueno, un pecado te da una carga de conciencia, ¿verdad? Te pone a vivir con cierto temor a consecuencias que tú no sabes si se van o no a materializar. Te estresa, ¿no? Y eso también puede pesar físicamente sobre ti. Eso está comprobado. Una vida muy desenfrenada, ¿verdad?
Esto se ve mucho en personas que ponen su carrera primero que cualquier otra cosa. Entonces eso es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Olvídense de iglesia, olvídense de familia, olvídense de nada. Dicen en inglés, that takes a toll, ¿verdad? Eso tiene un costo. Y puede ser una consecuencia de eso que es pecaminoso, ¿verdad? Una enfermedad física, claro que sí. Hay muchos ejemplos en la palabra de eso. Pero el versículo 15 dice, si ha cometido pecado, le serán perdonados. O sea, no necesariamente podemos concluir que esta persona está enferma por un pecado que cometió, porque no lo puedo sacar del texto. Dice, si ha cometido pecado, o sea, no tenemos que concluir que sí lo cometió y que por eso está enfermo. Entonces, no es una enfermedad necesariamente causada por algún pecado, ¿verdad? Aunque eso sí es posible que pase. Pero en este caso no. Entonces, veníamos hablando de la unción, entonces ya vemos aquí que no necesariamente es un tema espiritual para que la unción pueda tener cierto contenido sacramental o lo que sea, que no es eso. Vemos que hay otros pasajes en el Nuevo Testamento también en la palabra donde se hace sanación de enfermos, donde no hay esta oración por estas personas, ni hay esta unción tampoco. Entonces, pudiéramos decir que esta unción no es parte de la fórmula, ¿verdad? Como decía, el pasaje se centra en la oración y no en la unción. Pero bueno, el versículo 16b dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces dice, bueno, vamos a ver entonces qué es esto del justo. Okay. Puede ser que de ahí entonces la clave. ¿Quién es el justo? El creyente justificado con una vida piadosa. The one who's righteous. ¿Verdad? Evidentemente, una persona con una vida piadosa va a estar más en línea con la voluntad de Dios. Una persona cuya vida no es piadosa, aunque sea creyente. Eso es 2 más 2 son 4. Y Dios se va a complacer más en responder una oración de esta persona piadosa que una persona no piadosa. De hecho, el mismo Santiago recuerda aquí a Elías. El ejemplo que Santiago pone es de Elías, para ejemplificar el poder que tiene la oración. Y decía, en el versículo 17, que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, con debilidades similares, una naturaleza semejante. La palabra que dice aquí de pasiones semejantes a las nuestras es la palabra con la misma raíz que dice en el versículo 10, sufrimientos de los profetas y el que sufre. O sea, Santiago está conectando a aquellos profetas que sufrieron, estas personas que sufren, que tienen que orar. Elías sufría igual. Eso es lo que Santiago está diciendo. Elías sufría igual como sufrimos nosotros, con las mismas aflicciones que también tenemos nosotros. Le pasaban las mismas cosas. Y Santiago dice, Elías, tal como nosotros, que sufría igual, le pasaban las mismas cosas, y mira lo que hizo. Paró la lluvia 3 años y medio. Entonces sí puede haber poder para parar la lluvia, puede haber poder para sanar la enfermedad. La oración es poderosa. Pero Elías, cuando Santiago mencionaba a Elías, para el judío que iba a leer esta carta, recuérdense que él escribía para judíos, Elías era un hombre súper piadoso. Elías caminó con Dios, tanto así que Dios se lo llevó, que no murió ni siquiera. O sea que ese hombre justo, ¿verdad? Cuando Santiago menciona a Elías, no lo hace solamente porque Elías paró, no, lo hace también para traer a la mente del que está leyendo, que es ese que tiene una vida como Elías, que es como nosotros, que sufre igual que nosotros, pero podemos tener como Elías también esa vida, y si la tenemos así, entonces ahí sí vamos viendo que de repente la fórmula es, no somos nosotros, como siempre. Elías caminaba con Dios. ¿Y dónde más se dice esto en la palabra? Vamos a mencionar 2. Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces, aquí vemos
que Elías oró y paró la lluvia 3 años y medio. Y luego oró para que volviera y volvió. Impresionante. Y Juan 15:7 dice, oye, es que si permanecen en... No, ustedes lo pueden hacer eso. Pidan lo que quieran. Pero si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Esto no es un... Lo decíamos hace un par de domingos, esto no es un genie in a bottle. O sea, esto no es un genio en la botella que tú le pides el deseo y te lo va a dar. No. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que cuando Elías pidió que no lloviera 3 años y medio, Elías estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y por eso no llovió 3 años y medio. Entonces aquí como que, espérate, ya empezamos a entender, sí, es que la oración del justo sí tiene poder para levantar a ese enfermo, pero hay que ser como Elías, que caminó en la voluntad de Dios y pedía por la voluntad de Dios. Santiago no descarta que la oración pueda realmente sanar la enfermedad de manera milagrosa. No lo descarta. Porque Elías está, o sea, hay que mirar el ejemplo. Y cuando mencionara él a Elías, los demás iban a recordarse, porque sabemos que Elías paró la lluvia 3 años y medio y luego oró para que hiciera llover. Pero el pasaje más famoso de Elías no es ni siquiera ese. El pasaje más famoso de Elías es ¿cuál? Cuando llueve fuego del cielo, madre mía. O sea, no es solo que para la lluvia, no. Es que cae fuego del cielo para consumir piedras mojadas. Eso es una cosa impresionante. O sea, cuando Santiago menciona a Elías, ellos iban a estar pensando en eso, igual que nosotros. Iban a estar pensando, bueno, lo que se sabe en la Biblia. Iban a estar pensando en eso también. Entonces, ese poder está ahí. Y lo podemos usar. Pero tenemos que ponernos debajo de la voluntad de Dios. Orando a Dios, con intensidad, con humildad, sometiéndonos a su voluntad, confesando nuestros pecados. Santiago lo menciona. Orando uno por otro. Sin egoísmo, sin creernos autosuficientes, sin cerrarnos a otros, sin cerrarnos a Dios. Si esa es la actitud de nuestro corazón, podemos hacer que no llueva por 3 años y medio. ¿Cómo podemos hacer que llueva también? Eso es lo que dice ahí. Ya sabremos nosotros si lo creemos o no. ¿Por qué? Porque como no tenemos la vida de Elías, ¿verdad? No somos capaces de hacer nada de eso, entonces decimos, no, es que ahí debe decir otra cosa. No, dice otra cosa, dice eso. El problema es que yo. Entonces, esa oración es para todo momento, es entre todos y es poderosa. Para que sea poderosa, mismo no necesita aceite. Pero sí es necesario que seamos personas piadosas, que seamos personas que estemos debajo de la voluntad de Dios, que alineemos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y ahora vamos a las últimas 3 cosas de cómo debe ser nuestra oración, cómo debe ser esa oración nuestra. Y lo primero es que debe ser una oración de fe. Se ha entendido por este pasaje que esa oración de fe sana al enfermo. ¿No? Si tiene fe, se puede. Hay otro pasaje que de hecho pueden decir algo muy similar. Entonces cuando eso no pasa, es porque no había suficiente fe. Es decir, tú no tuviste esa certeza, ¿verdad? Esa convicción, no la tuviste. Entonces no se dio lo que tú oraste. A ver, primero, el texto sí implica que la oración de fe no es del enfermo, es de los ancianos. Entonces, yo no he visto el caso en el que alguien va y ora por una persona y esa persona no se sana y el que oró dice, no, fue a mí que me faltó fe. No, siempre a la otra persona. Pero yo no veo dónde es que esa responsabilidad cae en los hombros de quien está enfermo. Yo no lo veo. El pasaje, de hecho, habla de la fe de los ancianos. Pero me parecería muy raro encontrar uno de estos faith healers, ¿verdad? Que sanan por fe. Decir, oye, no, es que Lili no se sanó, pero el problema era mío. ¿Sabes? Yo no tuve fe en esa oración. No.
Yo, que vivo de esto, no quiero decir cuento, pero que vivo de esto, yo voy a decir que es una maravilla. Pero eso no es lo que está en la Biblia. Pero bueno, en esta cuestión, fe, oración, resultado, ¿verdad? La pregunta es entonces, una oración de fe, ¿verdad? Una oración de fe que va a sanar al enfermo, ¿verdad? Y yo me estoy alineando a la voluntad de Dios y tal, perfecto. La pregunta es si yo puedo dirigir la voluntad de Dios. Y la respuesta es no. La respuesta es no, no puedo. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago aquí? Okay, vamos a hablar de la fe un poquito. Sí, nada tiempo. Vamos a hablar, falta como media hora. Vamos a hablar de la fe un poquito. En Hebreos 11 se habla, ¿verdad? The Hall of Fame of Faith, ¿verdad? El Salón de la Fama de la Fe, ahí están todos los profetas y tal. Okay. Pero Hebreos 11 va después de Hebreos 10, ¿no? Entonces, cuando empezamos a leer Hebreos 11, hay que ver que decía Hebreos 10 primero. Eso es lógico, ¿no? Okay, entonces, en Hebreos 10 se empieza a hablar de la fe, pero de una fe salvadora. Versículos 21 y 22, que nos acerquemos con fe, con corazón purificado, porque tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y versículo 21, que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esa fe, esa confianza, porque yo tengo ese sumo sacerdote, yo puedo entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esto es algo salvífico. Eso es algo de la salvación. Termina de hecho el capítulo 10 citando a Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Versículo 38. El versículo 39 dice, y que nosotros tenemos fe para preservación del alma. Y entonces entra. El versículo 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no es la certeza de lo que sea que yo me espere y de la convicción de lo que sea que yo tenga en mi mente. No. Se está hablando de una fe de salvación en el capítulo 10. Luego el versículo 11, el capítulo 11, versículo 1, que dice, sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, empieza a decir cosas después, cosas que nosotros creemos por fe, ¿verdad? Y cosas que otros hicieron por fe. Lo dice. Todo el capítulo 11 es eso. Y el capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El consumador, el que completa. Entonces, hay algo aquí que no es una fe en lo que sea. Esa certeza y esa convicción, esa confianza puesta en Dios, que nos dio una promesa de salvación, que los del capítulo 11 no llegaron a ver, pero nosotros sí. Versículos 39 y 40 del capítulo 11, la persona de Jesús y su sacrificio y resurrección. Eso es la fe en eso que ellos no vieron, y por eso ellos están en ese salón de la fama, porque nosotros sí la vimos. Entonces el autor de Hebreos dice, ellos que no lo vieron eso, porque ellos no lo vieron, tuvieron fe como quiera. Y nos pone a estas personas de ejemplo de que cómo es que ellos, no habiéndolo visto, tuvieron esa fe, y nosotros que sí lo vimos, cómo no la vamos a tener. Eso es lo que quiere decir el autor de Hebreos. No es una fe en lo que sea, ¿ok? Es en esa promesa. Es la fe en Dios, en su voluntad, en su plan, que principalmente es para la salvación, para la glorificación de Dios en la salvación de nosotros, donde su justicia perfecta es satisfecha, su amor infinito es satisfecho, cosas como que no podían encajar, encajan en la cruz. Eso es, de ahí sale. Entonces ellos, aunque no vieron esa promesa, tuvieron esa fe. Entonces nosotros, en la oración de fe, hacemos lo mismo.
Eso es lo que quiere decir Hebreos. Nosotros, en la oración de fe, nosotros tenemos que hacer lo mismo, reconocer nuestra dependencia de Dios como ellos lo reconocieron, porque ellos a Isaías lo cortaron por mitad de un árbol, dice la tradición. Entonces nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios, obedecemos su voluntad a pesar de que no veamos la promesa, y aquí quiero cambiar entonces esa promesa, porque nosotros sí la vimos, pero aquellos no. Ellos no la vieron, pero confiaron en la voluntad, confiaron en el plan, en la gracia infinita de Dios. Entonces nosotros tenemos que confiar en eso también. No es confiar en que se va a sanar, no. Es confiar en que así como ellos esperaron esa promesa, nosotros vamos a esperar también la gracia de Dios a través de sus promesas. Que por cierto, vuelvo y repito, no es aquí, es allá. Si confiamos que su voluntad, que es perfecta, va a suceder y que va a ser buena para nosotros. Juan 14:14, si piden algo en mi nombre, yo lo haré. O sea, bueno, pero ajá. No, vamos a ver. Sí, hay que ungir en el nombre del Señor, correcto, pero cuando se dice de pedir en mi nombre, ¿ah? Es ok. Es hacer algo como si lo hubiera hecho yo. Eso más o menos es lo que se refiere. Entonces, no es que en mi nombre es un sello que yo tengo aquí, ¿verdad? Para ponerle a cualquier oración que yo quiera y ahora ya yo tengo ese sello. ¿Ah? Eso es lo que yo quiero. No, no es eso. O sea, pedir algo en el nombre de una persona es pedir algo como esa persona lo pediría. Porque si vamos y pedimos algo que Jesús no pediría, ¿verdad? Allá, en la recepción de las oraciones, nos van a decir, tú que es lo que vine a hablar, si Jesús no va a pedir eso. Eso no es en el nombre de Jesús. Eso es el nombre tuyo. Queda un sellito aquí para manipular la cosa, pero muchas veces lo tenemos al revés. Esa oración de fe debe ir dirigida, de hecho, a redireccionar la voluntad de nosotros, para alinearla con la voluntad de Dios. Salvo que ya entendamos que tenemos ese alineamiento 100%, de que si usted lo tiene, lo de Dios. Pero si usted no lo tiene, entonces la oración de fe tiene que ser para alinear nosotros, nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Qué puede pasar con el enfermo? Sí, claro que sí. ¿Que lo va a sanar sí o sí? ¿Si es la voluntad de Dios? Sí. Pero si no, no. Y la oración de fe nuestra es, yo me voy a alinear a tu voluntad y yo confío en eso. ¿Tú lo vas a sanar? Yo no lo sé. Puede que convenga, puede que no, yo no lo sé, pero yo me someto. Como yo no lo sé, yo sí sé que tú lo que vas a traer es eso que es bueno, ¿verdad? Entonces, esa certeza de eso que yo no veo, ¿verdad? Yo espero eso, pero yo no lo veo, yo no sé lo que es. Mi conocimiento es limitado, pero yo descanso en ti. Amén. Esa es la oración de fe. Entonces eso es lo primero. Segundo, la oración no debe ser algo trivial y debe ser algo ferviente. Vamos a hacer, esto es un 2A, 2B, no tanto un 2 y un 3, ¿verdad? Es un 2A, 2B. Aquí habla de ungir los enfermos, ¿verdad? Decía que Elías oraba fervientemente en el versículo 17. Entonces, ok, este ungir con aceite, de hecho, es más correcto interpretarlo como algo simbólico, ¿verdad? Así como cuando oramos por alguien y extendemos nuestras manos o le imponemos las manos, no es que nosotros vamos a imponer las manos y con eso estamos transfiriendo poder, ¿no? Si usted lo cree así, eso es algo simbólico, que sirve para confortar, para animar, ¿verdad? Y en el caso de la unción, ¿verdad? Era como para apartar. Entonces, oye, yo tengo un problema, una situación de salud muy complicada, ¿verdad? Tú estás acostado ahí que tienen que venir los ancianos a tu casa porque tú no puedes ir. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer esa unción que es como para ese símbolo de eso es un momento especial, ¿verdad? Tú estás pasando por una situación especial, vamos a orar por ti de manera especial. Eso es la unción. Algunos
también interpretan como que eso era un tema médico, ¿sabes? Como que se le está poniendo un aceite que es un tema de medicina, sí, pero si es un tema de piel, yo te digo sí, de repente sí puede ser un tema de medicina, pero si esa persona que estaba en cama, es un tema de, o sea, no se curaba con nada de aceite, aquí le estaban poniendo aceite de medicina, o sea, el texto a mí no me da que sea un tema médico esta unción, cosa que no quiere decir que entonces ahora no vamos a tomar ninguna medicina porque el poder de la oración puede, no es eso. Y no voy a abundar mucho en eso. Pero sí voy a abundar en eso. Los seres humanos sí somos simbólicos. Bastante. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Un ejemplo sencillo. Cuando tú regalas una flor, ¿verdad? Cuando yo regalo una flor a mi esposa, eso es un símbolo, ¿verdad? De algo abstracto, de un sentimiento abstracto, ¿no? Que yo quiero de alguna manera mostrar con cosa tangible, ¿no? Y de hecho, tan así es, que por eso que tú dices, no, espérate, pero es que regálame menos, pero haz más, ¿verdad? Eso abstracto, está muy bien que me lo ponga una flor, pero vívelo, ¿no? Los seres humanos somos muy simbólicos. ¿Por qué levantamos las manos al adorar? ¿Verdad? ¿Por qué nos arrodillamos cuando oramos? Bueno, porque somos muy simbólicos, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, somos un cuerpo también, no somos solamente espíritu. Entonces cuando levantamos las manos, Dios, tú estás allá arriba, yo estoy aquí abajo, yo me estoy humillando delante de ti. Cuando yo me estoy arrodillando es lo mismo, ¿verdad? Yo me someto 100%, yo te suplico, yo te imploro. Yo me rindo. Dice C.S. Lewis en el libro Screwtape Letters, lo mencioné el domingo pasado, pero por si acaso es el libro que hay un demonio con experiencia, ¿verdad? Que le escribe a un demonio con menos experiencia en cómo tentar a su paciente, como le dicen. Entonces, creo que la carta 4 o 5, que habla de la oración, de hecho, y Screwtape, que es el demonio experimentado, le escribe a Wormwood, que es el demonio menos experimentado, y dice: al menos ellos, los hombres, pueden ser persuadidos de que la posición corporal no hace diferencia para sus oraciones, porque constantemente se olvidan lo que tú siempre debes recordar, que son animales y que cualquier cosa que sus cuerpos hagan afecta a sus almas. O sea, este demonio experimentado está diciendo, déjalo pensar como que eso es irrelevante, ¿verdad? Súbelo al abstracto, ¿no? Porque su cuerpo no es nada, entonces su alma solamente, no, somos una sola cosa. Entonces aquí, este demonio dice, oye, engáñalo por ahí, ¿verdad? Y no es así. Entonces, no es algo trivial. Para Dios hace la diferencia que estemos sentados, acostados, parados. No la hace. Es más eficaz la oración si la hacemos de una forma, si la hacemos de otra. No es así. Pero influye en nuestra actitud, en nuestro estado de ánimo, en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento. Si lo hacemos de una forma u otra, sí, definitivamente sí. Sí. Entonces la oración, que no es algo trivial, ¿verdad? No podemos tampoco tomarla como tal, es algo importante. Entonces no podemos convencernos de que, bueno, como yo estoy orando con Dios, esto es espiritual. No es así. De hecho, el pastor Miguel Núñez, creo que el domingo pasado fue que mencionó, predicó de este mismo pasaje. Queremos una buena predica de este pasaje, no es gana mía, gana de eso. Pero me gustó más la Pero bueno, él decía que la preparación, cuando tú vas a entrar en oración, influye. Y exhortaba que no entremos en oración sin antes hacer una pausa. Y es verdad. Para hacernos conscientes. Oye, déjame pausar. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu y cuerpo, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos caído, ¿qué es? El cuerpo. El espíritu ya está redimido, pero lo que tenemos caído es que el cuerpo. Entonces, si nosotros nos olvidamos del cuerpo como que no tiene influencia y tal, él decía, y tiene razón, quien va a terminar orando es la carne y no nuestro espíritu. Y eso no está bien, porque la carne no tiene nada bueno. Entonces, el momento de la oración influye, el lugar influye, la posición en la que estás influye. No por Dios. A él le da igual, él no ve lo de afuera.
Él no ve lo de afuera. Lo de afuera nos influye a nosotros y hay que reconocerlo. Tan claro es que no es lo mismo, ¿verdad? Ir a orar, una oración larga, de noche, ya después de un día cansado, que hacerlo temprano en la mañana recién levantado. Pero eso está claro, te vas a dormir. Eso es lógico. Eso es lógico. Y si alguna vez pasa, tampoco te sienta mal, porque al final Dios sabe eso, pero lo que quiero decir es, no nos olvidemos de que sí somos un cuerpo, que sí va a influir también al momento de nosotros orar. ¿Okay? La posición influye, el momento, las circunstancias. Y el 2b es que debe ser esa oración ferviente. Elías, en 1 Reyes 18, cuando, bueno, 1 Reyes, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Elías y la lluvia, no dice que él oró para que no lloviera, solamente dice que oró para que volviera a llover, pero se asume que también oró para que no lloviera, porque así lo pone Santiago. Luego, Elías en 1 Reyes 18, cuando va a volver a llover, él dice que él se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Él se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y tú dices, bueno, pues entonces eso es lo que hay que hacer. No, porque Moisés, cuando vio el mar rojo, no se puso el rostro en las rodillas, lo que tuvo que levantar los brazos. Yo estoy diciendo que hay una fórmula para esto, pero se ve que Elías, y no solo lo hizo 7 veces. Porque le pregunta al criado, oye, ve a ver si va a llover. Y el criado va, está en Monte Carmelo creo, y el criado va y dice, no hay nube. Y se agacha de nuevo. Ve otra vez, no, nada, ve de nuevo, no. 7 veces. Y a la 7ª, hay una nube gris por ahí, arranca que va a llover. Pero él se agachó en tierra y puso su rostro en sus rodillas 7 veces. Y usted dice, bueno, eso es Elías. No, vamos, mira, Jesús lo hizo también. Jesús en Getsemaní cae sobre su rostro, Mateo 26, orando, cae sobre su rostro en tierra. Si es posible que pase de mí esta copa. Dice, pero Jesús no, pero Jesús es Dios. Sí, pero en ese momento es 100% hombre. Entonces, si Jesús, ¿verdad? 100% Dios, pero 100% hombre, tiene la necesidad de hacer eso, ¿qué de nosotros? Que no somos ni 0.0 nada por ciento Dios. Con intensidad, una oración con intensidad. El mismo Elías, cuando oraba para el sacrificio de Baal, de hecho, ¿verdad? Que es el pasaje que más se conoce, decía en el versículo 37, respóndeme, oh Señor, respóndeme. No es, Señor, cuando tú quieras. Quedando así. No. Él está implorando a Dios. Él sabe lo que va a pasar, pero él está implorando a Dios como quiere. Imagínate tú. Yo no quiero necesariamente abundar mucho en eso, porque ya sigo cerrando, pero tampoco me imagino el día de que no, yo sé que va a llover. O sea, en el fondo del día puede ser. ¿Y si no? Puede ser. Pues él es un hombre. Es caminoso también. Soy Santiago, no digo yo. Entonces, respóndeme, oh Señor, respóndeme. Ya estoy en este lío. Ana, 1 Samuel 1, ora por un hijo. Muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Elí la vio, ¿verdad? Que estaba llorando, que no hablaba, sino que no hubiera hablado, dice que esta mujer está borracha. Entonces dice, pero una escena común en películas es que llega un malo, ¿verdad? Y va a matar a un hijo, una cosa, una persona querida. Y entonces el que no quiere que esto pase, ¿qué hace? Cae de rodillas. O sea, nuestro cuerpo funciona así. Ah, pero cuando es con Dios, no. ¿Sabes? Cuando es con Dios queremos guardar la forma. ¿Sabes? No voy a levantar la mano, no sé que se me salga la camisa por aquí. ¿Me entiendes? Imagínate que es eso, está enseñando tantas emociones. No. Primero porque no lo vemos. Y segundo, por eso decía que era 2A y 2B. ¿Eh? Porque somos cuerpo y alma también. Y cuando nos emocionamos, lloramos. ¿Verdad? Y si estamos felices, reímos. Ah, bueno, pero entonces con cosas de Dios ni lloramos, ni reímos, ni nada. Entonces algo está mal. Entonces, esas son estas 3, ¿verdad? Características que, por cierto, Santiago las vivió muy bien. ¿Cómo sabe que las vivió muy bien? Porque Santiago
le decían rodillas de camello. Rodillas de camello por los callos que tenían de arrodillarse para orar. El que escribió esta carta. Que no hay coincidencia que cierra su carta hablando de oración. Y luego cerrando rápidamente los últimos versículos, el 19 y el 20, que es como, hermanos, si alguien se extravía de la verdad, alguien le hace volver, sepa, el que hace volver a un pecador salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y esto puede dar espacio a ciertas interpretaciones, no llamarles raras, pero no sale del tema de la oración tampoco, ¿verdad? Lo primero es que si es alguien de entre ustedes, no es alguien de fuera. Es un creyente que de repente se puede extraviar. ¿Sí? Entonces, esto puede pasar porque tenemos toda la carta de Santiago hablando de que el que no controla su lengua, que hace distinción de personas, de que tiene envidia en su corazón, de que es materialista, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, es nuestra responsabilidad querer hacerle volver. No es nuestra responsabilidad si vuelve o no. No. ¿Ok? Pero no puede ser que nosotros veamos una persona, ¿verdad? Vamos a decir, ahora, no puede ser que nosotros como iglesia Bautista Ciudad de la Gracia, vemos una persona que está haciendo todas estas cosas que dice Santiago, o una de estas cosas que dice Santiago, y nos da igual. Eso no puede ser. Pues Santiago dice, no, tú no eres responsable de su alma, ¿verdad? Pero tú tienes que buscar que ese hermano no se vaya, que ese hermano no se extravíe. Es de nuevo un llamado a ese corporativo, a ese cuerpo. O sea, Santiago primero es súper práctico, pero una de las cosas que se ven clarísimas ahí es la idea de iglesia, de cuerpo, de grupo que tiene Santiago. El versículo 20 no dice que si yo hago volver a esta persona, voy a cubrir mis pecados. No dice eso. Son los pecados de él. ¿Ok? Son los pecados de él. Porque él vuelve. No se va, no se pierde. Entonces el sacrificio de Jesús es para esa persona también. ¿Sí? Porque lo único que cubre el pecado es el sacrificio de Jesús. Si tuviéramos que concluir de aquí que si yo hago volver a una persona se me cubren mis pecados, entonces es por obra. Y sabemos que no es así. Pero también es verdad que la Biblia sí dice, de algunas muchas formas, que como tú hagas con otros, Él también será contigo. Entonces, oye, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, no es, haz esto para que seas salvo, no, ¿verdad? Pero tienes que cuidar a estas personas. Mateo 6, 14-15, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus transgresiones. Así como tú eres con otros, Dios también puede tratar. No es lo mismo, como decíamos, la persona piadosa, que Dios escucha su oración, a la persona no piadosa, que puede que Dios no la escuche. Entonces no es lo mismo la persona que va a cuidar de ese cuerpo, va a cuidar del hermano, se va a preocupar por el hermano. Dios no le va a dar la misma recompensa a ese que a otro que ve ahí que Israel queda descarriado y a mí me da igual. O sea, a mí no me duele Israel, a mí no me duele su esposa, a mí no me duele sus hijos, me da igual. Entonces Santiago dice, pero ¿y a dónde? O sea, entonces él cierra con esto, de nuevo, algo corporativo, algo de que estamos todos juntos en eso. Yo me debo preocupar. El problema son las relaciones. Yo me debo preocupar por Israel o por cualquier otro, ¿no? Porque estamos juntos en eso. Y esa herramienta que tenemos para todas estas situaciones es la oración. Que de nuevo, sí, es individual, es la línea de vida que tienes tú, pero no es algo aislado, es algo corporativo. Entonces, vamos a cerrar. Yo quisiera orar
por todas estas cosas que no solo vimos hoy, sino a través de estos 10 mensajes. Una carta sumamente práctica, una carta muy... De hecho, es la carta que más imperativos tiene por palabras. O sea, Santiago no está hablando de teología. Santiago está diciendo, oye, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, esto no lo hagas, sí haz esto. Muy práctico. Warren Wiersbe termina su comentario, de hecho, con una expresión de Santiago, el comentario de Santiago termina con una expresión, el comentario del Nuevo Testamento, pero la Asunción de Santiago termina con una expresión que Santiago lo que quiere decir es, don't just grow old, grow up. O sea, no solo el juego de palabras de grow en inglés o normal, pero en español es no solo que no solo envejezcamos, sino que crezcamos, que maduremos. Don't just grow old, grow up. Eso es lo que quiere decir Santiago. Todo esto de que bueno, de que no, que los chismes y las cosas, ¿verdad? Y como decíamos hoy, de que la religión, que no es relación y tal. No, grow up. ¿Entiendes? Maduren, crezcan. Déjense de eso. Esto es práctico, esto no es para nada. ¿Entiendes? Es esto lo que hay que hacer, punto, ya. Y ustedes lo saben. Como mencioné varias veces, ustedes saben esto. Entonces que esa es una exhortación, no para ustedes, para mí. O sea, que me ha sido ministrado con este estudio, Señor. Ojalá ustedes también. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por tu gracia, por tu fidelidad que nos persigue. Que no nos deja, Señor, a pesar de nuestra inmadurez, a pesar de nuestra terquedad, a pesar, Señor, de nuestra rebeldía, tú te mantienes. Señor, tú has puesto tu palabra, y te has puesto tu palabra, Señor, en nuestro idioma, en nuestro alcance, para poder estudiarla, para poder compartirla. Señor, que tu Espíritu sea el que tome esta palabra, Señor, y la ponga en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu, Señor, en el que nos recuerda a través de las pruebas. Señor, que debemos orar, que debemos venir delante de ti a pedirte, Señor, paciencia, a pedirte sabiduría. Señor, que veamos esas relaciones como lo que son un preámbulo para lo que vamos a tener allá en el cielo. Señor, que estas pruebas muestren lo que hay en nuestro corazón, porque no queremos pecado en nuestro corazón. Señor, y que estas pruebas lo puedan mostrar para nosotros ir sacando eso y poniéndote a ti, dándote más espacio a ti en nuestro corazón, hasta que lo tengas todo. Bendice, Señor, nuestras relaciones. Bendice nuestra relación con cada uno de nosotros, como iglesia, ¿verdad? Como familia también, cada una de nuestras familias, nuestras parejas, pero como iglesia. Señor, ayúdanos a madurar en tu palabra. Ayúdanos a crecer en tu verdad. Ayúdanos, Señor, para que la relación que tengamos aquí pueda contagiar a otros, puedan ver, Señor, lo que tenemos aquí, que digan, oye, yo quiero eso. Que sea esa nuestra oración, Señor. Y confiamos, no en nosotros, no en nuestro poder, no en nuestra habilidad, para que esto sea, sino en tu Espíritu, en tu poder, en tu gracia, en tu fidelidad, en tu verdad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.